cuando una persona emigra, pierde una parte de sí, ¿no? Cuando una persona vuelve, es una persona completamente diferente. Necesita encontrar sus raíces, ver cómo se vertebra toda la identidad a lo largo del tiempo y demás. Y es por esto, para encontrar quiénes somos, tenemos que ahondar en la historia. Sobre todo tenemos que ahondar en qué han hecho las generaciones pasadas, qué han hecho para crear comunidad, para sobrevivir. Beh, vino sì, Sí, volentieri. vino buenísimo. Bueno, le daremos unas sopitas para que prueben, ¿no? Sí, Para encontrar quiénes somos, para encontrarnos en el mundo, necesitamos indagar estas raíces e indagar las tradiciones. Y luego, sobre todo, disfrutarlas y, más importante aún, transformarlas. Son cose de aglio, el pane, non è il pane del giorno, è un pane vecchio, sí, pane fermo. Y incluir los valores pues, de comunidad, de solidaridad, de fraternidad, de una idea de futuro, incluirlas en estas tradiciones para sacar adelante también las raíces y sacar adelante pues, el quiénes somos y qué será el futuro de esta tierra. Ahora tenemos que ir a Trabadell. Ya. Qua a destra è il paese dove abbiamo l'associazione, Come si chiama quel paese? Valtuglie d'Arrigo. Qua a sinistra Valtuglie d'Abajo, che non si vedrà. Purtroppo, mi dispiace. Sono ricchi di là. Ora i politici volevano mettere l'alta velocità al treno. Sì. Di qua e la gente ha detto come... Perché? Per andare più veloce a Madrid. Vediamo di qua, se c'è o non c'è. Sicuro che non c'è neanche. Dai, sì, sicuro. Sì. Bene, benissimo. La macchina. Sono di là, sono lì. Hostia, aún está húmedo el suelo, ¿eh? Que hay mucha humedad. Me cago en la hostia. ¿Qué tal? Joder, ¿Cómo macho. estamos? Piacere? Ciao, tanto piacere. Come va? Tommaso. Bene, bene. Aquí estamos, macho. Bueno, mira que día hemos comido algo. Pues yo nací aquí en El Bierzo, bueno, en San Andrés de Montejos y Valtuglie de Arriba, que es mi otro pueblo. Y bueno, he estado aquí toda mi vida, salvo en la época universitaria, que me fui a estudiar a Madrid, pero me fui sabiendo que era importante salir de tu pueblo para conocer otras cosas, pero con la conciencia de que quería volver aquí y la seguridad de que quería volver y desarrollar aquí mi vida. Que es porque mi familia tuvo siempre viñedo y bueno, tenían viñas y hacían vino, y la otra era porque era la posibilidad que tenía de poder vivir aquí, en mi pueblo, porque es la actividad principal. Este trabajo está muy bien porque es un trabajo de pensar, y entonces y relaja mucho. A mí me relaja mucho este trabajo, es de los que más me gustan de la viña, quizá el que más, vamos. A mí la poda me salvó de una depresión. De una crisis existencial. Venga ahí a Luis y a... Bueno, yo en realidad ninguna. O sea, te podría decir que no he sacrificado ninguna. Seguramente he sacrificado cosas a los ojos de otras personas como podrían ser mis padres.
porque sí que es verdad que una de las cosas también por las que nos vamos los jóvenes es porque nos han inculcado que el éxito es irse fuera a una gran ciudad, estudiar, desarrollar allí tu carrera y tu vida y después pues venir el día de la fiesta del pueblo y fardar de eso. Pero la verdad que yo no puedo decir que he sacrificado nada porque tenía muy claro desde siempre que yo quiero estar aquí y bueno, quiero estar aquí toda mi vida. Chao. Alberi, in fiore, questa settimana è ottima per arrivare qua. Facciamo un giro con la macchina 3 minuti. 3 minuti per guardare le cose più belle dal paese. Perfetto. Sono al mio quartiere. E qua non c'era nessuna casa, mai. Questo era cereale, vigna. Lì è la scuola, è piena, per fortuna. Questa è una casa nuova che l'hanno fatto 2 anni fa. Questa terra è anche della mia famiglia, aveva cereali per le mucche, per il maiale. Di là è campagna tutto, un po' di vigna, un po' abbandonato, qualche cosa, perché non c'è dove mettere la uva, non si vende qua come nel paese di là. E comunque la gente abbandona. Purtroppo vedi come sono delle case crollando. Questa è una casa tradizionale. La finestra come è e come tutto quello di fuori, quello è lo tradizionale. Questa sta crollando, è grandissima, è bellissima. Io me la ricordo da piccolo, però guarda come sta crollando. Invece la gente mette queste case. Che non c'entrano niente. Che non c'entrano niente, ma ancora vedi come questa pedra continua a essere forte. E questo è il mio quartiere. Dove ho una vita. Para mí casa es pensar que enfrente a casa de mis abuelos había vecinos, que por allí, que estaba la calle llena de gente, que venía en verano a las 9:30 de la mañana, casi ni había amanecido y ya estaba un amigo tocándome el timbre con la bicicleta, a marchar, volar por esos montes, hacer casetas. Para mí eso es la casa, pero no es mi casa ahora, no vivo en esa nostalgia. Vivo en esa idea de vida, de que las calles estén llenas de gente gritando con las bicicletas, que no dejen pasar a los coches y demás, y de que el futuro que venga a estos pueblos sea así, lleno de vida y de crecer todos juntos en comunidad. No va a ser dura, ¿verdad? No, es 4 kilómetros de... Soy técnica territorial, de profesión soy trabajadora social y trabajo para el proyecto Repuebla León Sostenible de la empresa Proyecto Arraigo, de la mano de Diputación de León. Nos conocimos del pueblo de toda la vida. Hemos nacido aquí, hemos crecido aquí y bueno, pues nos hemos conformado como personas aquí. Nuestra generación es una generación que tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad, ya que nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron una vida muy dura en el campo, en la agricultura. De aquella nuestras familias y un poco pues lo que nos trasladaban era que lo más importante era estudiar, ¿no? Y que la prosperidad de los jóvenes solo estaba únicamente en las ciudades y en el medio urbano, con lo cual pues todos hicimos un éxodo de lo rural a las ciudades pensando que la única alternativa para ascender en la vida laboral, personal y profesional eran las ciudades. Toda esta construcción ha sido un relato prácticamente literario de las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de ver una idea de progreso anclada en crecer económicamente, crecer profesionalmente y solo concebir eso como medio de vida, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucha gente joven que se está replanteando, muy bien, ¿para qué voy a estar en una gran ciudad si no voy a crecer profesionalmente, si voy a estar explotado laboralmente y aparte no puedo tener tiempo libre o el tipo de vida que deseo vivir? Un problema que encuentras según llegas aquí es pelearte un poco con tu familia, ¿no? Porque tu familia espera
que fuera hagas una vida, que llegues aquí con esa idea de triunfar, con esa idea, cuál es el sentido de triunfar, ¿no? Y es lo que se quiebra con nuestras generaciones, que voluntariamente decidimos volver. Se sabe que el futuro está en la migración, se sabe que aquí concretamente los pueblos del medio rural están cerrando porque no tenemos niños. Lo que hacemos para repoblar es que analizamos todo el territorio y todos los pueblos, es decir, no todos los pueblos tienen la misma problemática, no todos los pueblos tienen la misma idiosincrasia y son iguales, ¿no? Entonces vamos pues, por todos los pueblos analizando, hablando primeramente con los ayuntamientos, que son los que nos facilitan toda la información, hablando con los vecinos y bueno, pues haciendo un análisis del territorio. Ese es el análisis. Por otra parte, tenemos una plataforma donde las personas se inscriben para las personas que están interesadas en venir a vivir al medio rural. Concretamente en nuestra plataforma hay inscritas más de 25.000 personas, entonces el trabajo de la técnica territorial es analizar los perfiles que se adapten y que se arraiguen verdaderamente al territorio. Yo estoy tremendamente orgullosa porque saben perfectamente a lo que vienen, no hace falta decir que son súper emprendedores y súper trabajadores. Para mí lo más importante es que cuando esas personas vienen, ayudan al señor de 90 años a bajar a Ponferrada a comprar, por ejemplo, ayudan a otro vecino a arar la huerta. Que venga a trabajar, a gritar, a disfrutar, a beber vino, a pasarlo bien, pero sobre todo a generar vida, no a buscar ese monasterio, esa falsa idea de que no, porque si en los pueblos no se grita, no hay animales, y no tal, es un pueblo muerto. Pues que este tema me enfada. Tienes totalmente la razón, por eso yo solo traigo a gente que, vamos, pasa todos mis filtros. Yo creo que eso no te hace nada. Yo el otro día me decía a la noche por la mañana y fue yo que me torturé de todo. Me lo dio mi madre. Para mí el ocio es fundamental, la cultura es fundamental, porque es la que vertebra al final los lazos afectivos entre la comunidad, ¿no? Y también te da una idea de permanecer en el tiempo, incluso cuando estás muerto, ¿no? Por ejemplo, los carnavales tradicionales aquí, los entroidos, que existan las mascaradas y demás, solo viene a reflejar, por ejemplo, que hay un camino vital de ese pueblo, hay un recorrido del que tú formas parte, una pequeña parte de la historia de ese camino y te sientes parte y te sientes comunidad. Tampoco es una lucha que todos los días te conlleve darte con la cabeza contra un muro, pero sí que es una lucha de constancia, de trabajo, de comprensión, de acabar conociéndote también un poco a ti mismo, pero conociendo también qué quiere la gente y explicar para que al final podamos vivir y no resistir.